El panorama de las energías renovables básicamente es favorable y pues servirá para impulsar la economía y las empresas que apliquen estas tecnologías observarán grandes réditos gracias a este gran marco jurídico que se ha venido reglamentando. Los actores en el mercado de la energía solar fotovoltaica. Entonces, ¿quiénes hacen parte de los negocios de la energía solar fotovoltaica? Tenemos los proveedores que suministran bienes y servicios. Tenemos los EPCs que realizan, básicamente casi siempre son empresas de ingeniería, realizan ingeniería, compra, construcción. Tenemos los PPAs, que son los proyectos de, generalmente se usan para proyectos de más de 10 megas y tienen una duración de 15 a 20 años. Los mecanismos de financiamiento que tenemos para esta clase de negocios, tenemos actores importantes que son los inversionistas, los bancos y los privados. ¿Por qué? Porque ellos son los principales inversionistas, son los que van a poner la capital y son la mayoría de veces quienes van a realizar o el leasing o el renting de cada uno de los activos solares. Los clientes potenciales que tenemos son todos, desde estratos 1, 2, 3, hasta grandes industrias y grandes comerciantes. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de las modalidades de la negociación. Tenemos importantes negociaciones que son los EPCs, los PPAs, el renting y el leasing, que son los principales modelos o negocios que se utilizan para la compra y venta de las energías. Entonces, vamos a hablar primero de los EPCs. ¿Qué quiere decir EPC? Ingeniería, construcción y puesta en marcha. Esto es básicamente la venta de un proyecto mano en llave. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le vendo a usted el proyecto y soy dueña del proyecto, pero usted como mi contratista se hace responsable de todos los riesgos y los gastos en que se incurran durante la ejecución del proyecto. Sin embargo, pues esto tiene ventajas y desventajas. En este tipo de EPC y este modelo de contrato, tenemos a los proveedores y a los instaladores. Este tipo de proveedores e instaladores casi siempre son las empresas de ingeniería que prestan sus servicios, ya sea proveyendo o haciendo la construcción. Este proyecto, este tipo de contratos viene desde el diseño, la compra de los equipos, transporte, instalación, hasta la puesta en marcha del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que yo como contratista EPC, lo que debo hacer es asumir todos los riesgos y todas las responsabilidades que van a venir con el proyecto. ¿Se acuerda un precio por la capacidad instalada? Es un precio fijo que se acuerda desde el inicio del contrato, que puede variar de acuerdo con la forma de pago, sin embargo es un precio bastante alto, por lo que el contratista asume todos los riesgos. También una característica importante de este tipo de contratos, una cláusula muy importante es que se debe acordar la fecha de funcionamiento del sistema. Estos tiempos deben ser precisos y estrictos dado el tipo de negociación, puesto que si se pasa un día, 2 días o 3 días, cada etapa del proyecto, pues eso significa gastos, desequilibrio económico de los contratos y obviamente quien tiene que entrar a asumir todos estos riesgos es el EPCista. El cliente o el contratista es quien asume todos los riesgos del proyecto, riesgos de funcionamiento, riesgos de ingeniería, riesgos de construcción y puesta en marcha del sistema solar fotovoltaico. Para este tipo de contratos es recomendable constituir una póliza de cumplimiento y una cláusula de rendimiento. Es importante estas cláusulas, sobre todo estas garantías, dado que el contratista, como asume los riesgos, debe dar una calificación o entregar un servicio excelente, instalado de buena manera y que esté en pleno funcionamiento, que se le puedan dar las garantías correctas y todo eso se constituye a través de las garantías con una entidad bancaria o con una entidad aseguradora que hay en el país bastantes. Aparte de esto, es importante que el cliente o el dueño del proyecto inicial esté informado sobre las decisiones del EPCista para evitar problemas de diseño, para evitar problemas de compra de equipos, de instalación. Es importante
definir en las cláusulas cada una de estas características, puesto que cualquier falla en el diseño o en la instalación lo asume el contratista y el dueño del proyecto no podría venir a hacer reclamos después más adelante. Se recomienda también realizar para este tipo de proyectos pruebas FAT para el diseño y las pruebas SAT para la instalación cuando son proyectos demasiado grandes. En el caso de que el cliente sea el dueño, por ejemplo, del sistema solar fotovoltaico, este directamente recibe los incentivos de la 1715. ¿Esto qué quiere decir? Que el dueño del proyecto es quien finalmente va a recibir los incentivos tributarios o incentivos o beneficios que trae la ley 1715 a nivel general. Bueno, otra característica importante, la empresa EPC debe realizar también, comprometerse a realizar hasta el final el procedimiento legal para acceder a los beneficios de la ley 1715 y también los procedimientos para la conexión al Sistema Nacional de la Resolución 030 de la CREC del 2018. Finalmente, en esto el cliente es quien invierte, es decir, quien compra el proyecto completo y toma los beneficios tributarios. O sea, el dueño del proyecto al final es quien va a recibir los beneficios tributarios. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este modelo de contrato? Una de las ventajas principales es que reúne bajo un solo contrato, bajo un solo término legalmente, a un único contratista, que a su vez asume todos los riesgos del proyecto hasta terminada la fase de construcción, recibiendo por ello un precio fijo preacordado, como ya se había dicho, o al menos predeterminable. Para este tipo de contratos generalmente se da un anticipo con el fin de que se acuerden y se reglamenten los materiales y los equipos que se van a utilizar, y es importante cumplir con cada una de las especificaciones técnicas acordadas previamente, porque más adelante, para evitar reclamaciones en diseño o en construcción, pues es importante que cada persona o cada uno o el dueño del proyecto decida y sea parte integral de la negociación con cada etapa del contrato. También estos contratos EPC tienen la ventaja de que se pueden vender los excedentes a un precio muy competitivo. Recordemos que la CREC 030 nos reglamenta diferentes tipos de generación y también nos dice cómo podemos vender esos excedentes que nos sobran cuando la demanda es menor de lo que estamos generando, de un precio significativo frente al mercado de la energía normalmente. Acá también en estos proyectos el cliente es el propietario del activo solar, o el activo solar quiere decir que es el dueño del sistema solar fotovoltaico y que siempre va a ser para mí, por lo tanto los incentivos tributarios van a ser también directamente aplicados a mi activo. Esta clase de proyectos obviamente también compiten en el mercado y se reconocen por tener un menor costo kilovatio hora. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden ser competitivos frente al mercado de acuerdo a las tarifas que tenga el país, por ejemplo en Colombia, o de acuerdo a otros mercados o otras tarifas que tengan otra clase de proyectos EPC. Una desventaja grande de este tipo de proyecto es que no necesariamente es competitiva frente al nivel de costos. La mayoría de los contratistas no hacen este tipo de contratos, dado que asumir los riesgos de todo el proyecto es bastante complicado. Entonces, por lo general, se pacta un precio bastante amplio, bastante alto, para poder realizar este tipo de negociaciones o de contratos, los cuales muchas veces el cliente o el generador del proyecto pues tampoco tiene la capacidad de pagar. Por eso mismo también entonces surge un modelo de negocio alternativo que usualmente es adecuado para los proyectos de gran tamaño, que son los EPCM. ¿Esto qué quiere decir? Que también viene incluido el mantenimiento y el monitoreo del proyecto. A veces tienden a confundirse las figuras del contrato EPCM con EPC, que son claramente distintas. La primera diferencia fundamental es que el contrato EPC, en el contratista asume las tres obligaciones, como ya dijimos, que son diseñar, suministrar y construir.
Es decir, este contratista EPC asume íntegramente los riesgos de tales obligaciones, respecto de los cuales tiene una vinculación jurídica directa con el cliente, es decir, se responde cliente EPCista. De manera que los efectos de su cumplimiento o incumplimiento se van a ver radicados íntegramente en el patrimonio del contratista EPC, no en el tercero. Es decir, que el contratista EPC responderá con su patrimonio propio y no responderá a nadie más ni ningún tercero frente a cualquier incumplimiento o cumplimiento con el cliente. Dentro de estos contratos EPCM, el contratista no solamente diseña el proyecto, sino también se encarga en este caso de administrar o de coordinar las actividades de suministro y construcción. ¿Esto qué quiere decir? Que representa frente a terceros al cliente y responde también como en solidaridad en caso de cualquier falla de suministro o construcción. Este contrato es importante, dista un poco y es bastante relevante su diferencia del EPC en el sentido en que se hace más como una coordinación de una obra, es decir, como cuando uno contrata a un director de obra para que le gerencie una interventoría o le maneje un proyecto y esté pendiente, esté radicando, esté haciendo todo lo necesario para que el proyecto llegue a un término perfecto. Y además de esto, dentro de esto también tiene que contratar las actividades de monitoreo y administración del proyecto. Es decir, tiene que estar pendiente del flujo de caja, de los gastos, de las inversiones. Más adelante del AOIM, tiene que estar pendiente de el mantenimiento, cuántos mantenimientos se realizarán. Es importante que dentro de estos contratos las cláusulas principales vayan cada cosa con su tiempo adecuado. Entonces, debe estar especificado exactamente quién va a realizar las acciones, qué gestiones, quién va a hacer los contratos de obra, de suministro y construcción. Y esto también incluye otra clase de contratos que van a ser subsidiarios al contrato de PCM principal, como lo es contratos de prestaciones de servicio, contratos de suministro, contratos de construcción, de instalación y demás contratos que surjan, legales, laborales, financieros. Bueno, eso depende del EPC principal y también depende de la calidad que nosotros de contratistas vayamos a contratar. Los actores involucrados en esta clase de contratos EPC y EPCM, entonces generalmente están la empresa EPC, que es una empresa de ingeniería que realiza el suministro de la construcción o la instalación, el cliente, que también puede ser inversionista a la vez, y las entidades financieras. Las entidades financieras están realizando un listing verde que más adelante les explicaré cuál es. Y esto quiere decir que ellos están dando incentivos y préstamos y bueno, se están dando bastantes beneficios a las personas naturales y jurídicas que quieran llevar este tipo de proyectos a la realidad. Entonces, ellos están haciendo como subsidios y bueno, préstamos a diferentes entidades para poder realizar este tipo de contratos. Realmente es un incentivo muy bueno que pues debe aprovecharse bastante. ¿Qué sigue ahora? Bueno, vamos a hablar de los contratos PPA. ¿Qué son los contratos PPA? Un contrato PPA básicamente es un contrato de energía, de compra de energía a largo plazo. Estos contratos de energía a largo plazo, y una de las características principales es que son para proyectos de generación de energía a gran escala. Por lo general, para centrales de generación con capacidad superior a 10 megavatios, y además son contratos con una duración superior a 15 años. ¿Por qué? Porque generalmente los equipos y los paneles, su duración, su tiempo de duración, su garantía son de 15 a 20 años. Entonces, se hace de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la generación de cada equipo. La idea es que estos proyectos a nivel que va avanzando la tecnología vayan avanzando también, se vayan ampliando su plazo, vaya disminuyendo su precio, vayan generando factores con los que los mercados y las pequeñas empresas o grandes empresas o personas naturales o jurídicas puedan ser competitivas en el mercado igualmente con estos contratos PPA. Las
características principales de estos contratos. Estos proyectos, como ya se dijo, son para proyectos de generación de energía superior a 10 megavatios. Duran de 15 a 20 años. Es importante resaltar que estos contratos no están regulados legalmente, no hay una legislación que los regule específicamente estos tipos de contratos, por lo que da un amplio margen a que se puedan pactar cláusulas de todo tipo. Entonces es bueno y es malo, ¿no? Porque en algunas ocasiones se pueden pactar cláusulas abusivas que no sean necesariamente las más convenientes para ambas partes, o pueden pasar otras situaciones que pues no, puede que no sean las mejores para estos PPAs. Es importante también resaltar que la energía que se vende está a un precio competitivo dentro del mercado energético colombiano. Eso es importante y es muy bueno, dado que estos contratos PPA pues son a largo plazo, entonces va a haber una estabilidad económica del precio de la energía que se está vendiendo. Y también es un alto grado de confiabilidad de flujo de ingresos económicos para los inversionistas, porque entonces uno hace la inversión, monta una granja solar, digamos, por ejemplo, y de 10 a 20 años va a tener un flujo de ingresos de acuerdo a los contratos que suscriba con las personas a quienes les está suministrando la energía solar. Para este tipo de contratos es importante este tipo de cláusulas, por ejemplo. Las cláusulas de la fecha de entrada en operación del activo de generación. Es importante tener definido desde cuándo hasta cuándo va a generar, qué fecha va a empezar a generar, dónde más puede, bueno, qué otros, digamos, por ejemplo, si se pacta un día, si se puede esperar 10 días, 15 días. Bueno, es importante todo tipo de cláusulas, es tenerlo específico. También es importante los tiempos de adecuación de terrenos donde se instalará el activo. Eso también quiere decir las licencias, los permisos de ocupación, cualquier tipo de adecuación que deba hacer en el terreno, si es una, bueno, si es un terreno alto, si es un terreno bajo, si hay suficiente radiación, si de pronto es en una, bueno, en un techo o en una estructura diferente, entonces eso hay que tenerlo claro dentro del contrato. La construcción y la entrada en funcionamiento de las líneas de conexión para las cuales se van a distribuir la energía y a dónde, hasta dónde, desde dónde van a ir, hasta dónde van a llegar, cuándo, cómo y dónde se van a realizar las instalaciones, si las instalaciones internas de donde se va a vender también están incluidas, o si no, también tiene que ir específicamente dentro de estas cláusulas. La obtención de las licencias y permisos ambientales, generalmente porque esta clase de contratos, como son de grandes escalas, se hacen en comunidades donde hay comunidades indígenas o afrodescendientes. Entonces es importante las licencias, los permisos ambientales, la consulta previa, todo este tipo de documentos que se deban realizar previos a la contratación o previos a la instalación de cualquier sistema solar fotovoltaico a gran escala. El valor del proyecto obviamente es súper importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que acá se va a tener una tarifa plena sin importar si usted está consumiendo este mes más o está consumiendo menos. Es una tarifa plena como la que se usa normalmente y también se tiene que tener en cuenta la capacidad mínima de generación. ¿Esto qué quiere decir? En lo que tiene que ver con el suministro de la energía, es apropiado que se defina una capacidad mínima de generación durante la vigencia de todo este contrato PPA, de tal manera que frente a un incumplimiento en la capacidad de generación acordada exista un menor precio o pagar una compensación. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted y yo pactamos que va a generar tantos kilovatios hora mensuales y realmente no los genera, entonces usted me compense de alguna manera, o ya sea que me disminuya el valor de lo que yo estoy consumiendo o me lo compense de otra manera con el recibo del otro mes o me haga algún incentivo tributario de más o bueno, alguna cosa que yo como empresario pueda aportar. Por otro lado, el precio también debe reflejar los casos en que la energía es consumida de manera exclusiva por el comprador de la energía.
o en aquel evento en el cual la energía ingrese al sistema interconectado nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy utilizando menos de la energía que me están generando, esa energía o esos excedentes los pueda interconectar o vender a la red y esos excedentes siguen siendo míos. Esos excedentes siguen siendo míos. Entonces, es importante porque esta clase de contratos también me ayuda no solamente a ahorrar y a generar, sino también me va a ayudar a vender los excedentes de los cuales yo no esté haciendo uso. Bueno, algo que también es importante incluir dentro de estos PPA tiene que ver con la opción de compra del centro de generación. ¿Esto qué quiere decir? Que desde un comienzo debería definirse la metodología o la manera en que se va a calcular el precio de venta del activo de generación, los tiempos, los eventos y en todos los momentos en que se va a activar la opción para comprar o vender el centro de generación. Es decir, entonces si yo quiero que esos excedentes directamente los venda yo y los inyecte a la red, lo tengo que acordar. O si quiero yo directamente que esos excedentes sean vendidos directamente desde el centro de generación. O sea, vendérselos nuevamente a la persona que me está generando la energía. Dentro de este tipo de contratos es importante que simultáneamente también se haga un contrato de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque dentro de este tipo de contratos generalmente la mayoría de los equipos no son colombianos, son importados. Entonces es importante que se tenga un stock de piezas para que en cualquier momento se presente un inconveniente o se haga alguna mala utilización, se pueda cambiar o se pueda reponer y no haya necesidad de aplicar cláusulas o garantías que obviamente ya van a estar incluidas dentro de los contratos. Entonces es importante que sea simultáneo varios contratos de operación y mantenimiento al mismo tiempo que se hace el contrato de los PPA. ¿Qué tipo de ventajas tiene estos PPA? Bueno, es importante que garantice al cliente un suministro eléctrico a un precio estable durante todo el periodo que dura el contrato. Es decir, los 15 a los 20 años o los 10 años sobre los que usted suscriba el contrato de compra, durante ese tiempo va a tener un precio estable, porque eso se acuerda de una vez directamente apenas se inicie el contrato. ¿Qué más puede cubrir? La cobertura de riesgo ante la volatilidad del mercado eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que como ya usted tiene un precio, un suministro, un precio estable durante todo este periodo de tiempo, también tiene una estabilidad económica frente al precio, al mercado. Entonces, dado que es una generación constante todo el tiempo y no afecta, digamos, la energía normal como las redes normales, usted va a tener todo el tiempo su energía eléctrica, ¿sí? Cualquier situación o cualquier cosa que llegue a surgir dentro de la ejecución o durante ya la aplicación de la energía solar que esté consumiendo, se pueden aplicar las garantías que antes dijimos para que no llegue a haber ninguna clase de inconvenientes y no vaya a haber ninguna clase de inestabilidad económica tanto para el cliente como para el vendedor. De este tipo de ventajas también trae un precio de energía muy competitivo, como todas las fuentes de energía renovables. Es muchísimo mejor que la energía convencional. Estamos por encima, somos generadores bastante amplios, entonces es fácil que podamos competir con un precio bastante competitivo nuevamente. Facilita la planificación a costes a largo plazo, por lo que son proyectos o contratos que duran de 10 a 20 años, entonces es importante que el principio de planeación se aplique desde el inicio del contrato. Todas las cláusulas deben estar previamente definidas y pues obviamente van a surgir cosas durante la ejecución de este contrato, pero pues con esta planificación de costes ya se tiene más o menos un aproximado o una variable de cuánto puede fluctuar estas inversiones o estas economías. Mejora la reputación de la empresa en materia sostenible, ¿en qué sentido? Si usted como empresa inversionista
grande, monta una granja solar y un PPA gigante, obviamente no solamente puede acceder a los beneficios de la 1715, sino también va en el sector energético, va a ser competitivo frente a grandes empresas, no solamente pequeñas, sino las grandes empresas que también regulan y que también están presentes dentro del el tiempo, dentro de la materia ambiental sostenible. Entonces es importante porque va así a producir, a vender y también va a mejorar su reputación como empresa sostenible. Y obviamente va a asegurar un suministro eléctrico fiable. Entonces va a ser una constante, va a tener energía, va a tener un precio fijo y es bien interesante, la verdad, este tipo de proyectos. Lo único es que obviamente necesita una buena inversión, bastante inversionistas. Y es importante en este tipo de contratos o de proyectos definir los equipos. ¿Por qué los equipos? Los equipos son como la materia prima, la base prima de este tipo de contratos, por las características técnicas, por el valor en el mercado, por la capacidad que tengan dentro del sistema solar en general, bueno, por todas las cosas y por todos los variaciones que tienen, es importante y es una de las cláusulas más importantes tener definidos previamente los equipos y las condiciones técnicas que se van a instalar. Los actores en este tipo de contratos, obviamente está el EPC, que es la empresa de ingeniería que suministra y construye, el inversionista, que es la persona que va a poner el músculo financiero inicial o el capital para poder realizar el proyecto, y el cliente, que es a quien finalmente se le va a llevar pues, la energía. Ahora vamos a hablar del leasing solar. ¿Qué es un leasing solar? Todas las leasing o todas las modelos de leasing son contratos de arrendamiento con opciones de compra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que generalmente quien hace un leasing solar son las entidades bancarias, unos inversionistas o alguien que tenga la capacidad financiera para poder subsidiar o financiar este tipo de modelo económico energético. Las empresas en este tipo de leasing pagan una cuota mensual por el costo del activo sin importar la generación del sistema solar fotovoltaico. Es decir, que acá se maneja como un precio estándar por costo del sistema solar, más no por la capacidad de generación que tenga el sistema. Es un contrato de tracto sucesivo. Eso quiere decir que se paga a cuotas más o menos de 5 a 7 años, dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de contrato que presente. Y es importante también porque en este tipo de leasing, los beneficios que otorga la ley 1715 los toma el usuario. Es decir, no la persona que lo arrendó, no el banco, no la entidad bancaria, sino el cliente o a quien se le está arrendando el sistema solar fotovoltaico. Esto siempre y cuando esté firmado el contrato esté firmado con la cláusula que es más importante en este tipo de contratos, que es la cláusula de compra irrevocable del activo. ¿Qué quiere decir? Que finalmente cuando usted me lo termine de pagar, me lo va a comprar sí o sí. Entonces, este tipo de contratos no están muy utilizados acá en Colombia aún, por lo que no se han regulado bastante. Sin embargo, hay algunas entidades bancarias que hacen estos leasing verdes, que es precisamente para estos tipos de negociación y fuentes de energía no convencional. La tarifa de esto, digamos, del contrato o de la cuota mensual que yo debo pagar, puede ser negociada de acuerdo al tiempo del contrato. Entonces, se puede diferir por cuotas. Yo, por ejemplo, lo puedo comprar, hacer un contrato, suscribir un contrato de leasing verde de aquí a 10 años. Esto quiere decir que de aquí a 10 años yo puedo bajar las cuotas, puedo subir las cuotas, bueno, dependiendo del tiempo de la duración, y yo de aquí a 10 años o menos lo puedo terminar de pagar. Obviamente siempre al final tengo que comprar el sistema.
Puedo negociar la carga de los pagos mensuales, eso quiere decir que yo, digamos, si este mes no tuve para pagar la cuota, de pronto el otro mes tengo para pagar más. Bueno, es amplio y es bastante amplio el espectro jurídico donde se puede negociar los pagos mensuales. Y acá, a diferencia de otros proyectos como el EPC, por ejemplo, la administración y el mantenimiento son responsabilidad del usuario. En el PPA, perdón, la administración del mantenimiento la tiene el inversionista, o sea, el dueño del sistema es quien debe estar pendiente de la administración y el mantenimiento del sistema solar fotovoltaico. Acá también la administración y mantenimiento es responsable del usuario final, más no del dueño del sistema, o sea, es decir, el banco o el inversionista. Tenemos este otro tipo de negocio para finalizar con ustedes. Les quiero decir, el renting también es un tipo de negociación que casi no se ha usado. Es un poco parecido al leasing verde. Sin embargo, acá en este también se paga un arriendo fijo por el costo del activo, es decir, por el costo del sistema solar fotovoltaico, más no por la generación del sistema, o sea, más no por la capacidad que me esté generando, sino simplemente por el costo. O sea, es un costo global, un costo general que ya viene estipulado, que ya viene establecido antes de que suscribamos el contrato, y pues por eso entonces ya viene así ya estructurado y ese costo es inmodificable. Estos contratos también van de 5 a 10 años, son de tracto sucesivo. Se recomienda antes de suscribir el contrato evaluar el pago del IVA con su contador, con la persona que esté ahí pendiente de las cosas de su empresa. Es importante que se tome en cuenta el aumento del IVA anual durante el tiempo que va a estar suscrito el contrato. Y bueno, eso básicamente. Los inversionistas o dueños del activo son los que toman los beneficios de la 1715 acá en este tipo de renting y los transfieren al cliente o usuario en una tarifa más competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Si yo como empresa hago sistemas y los rento a otras personas, los beneficios tributarios van a ser directamente para mí. Sin embargo, yo los voy a poder reflejar a mi cliente o a otro usuario en una tarifa muchísimo menor de la que me están dando normalmente. Este también se puede negociar el pago mensual. Los excedentes de energía obviamente también son del usuario. Yo soy el dueño de mi sistema, de la tarifa, soy el dueño de mis excedentes y yo los puedo vender también, interconectarlos a la red. El ahorro de la tarifa eléctrica es bastante grande. Desde el inicio se nota el ahorro y entre más amplio sea el contrato, el canon del renting tiende a ser mucho menor, obviamente. Entonces, vamos a proceder ahora a responder una serie de preguntas. Entonces, vamos con Ramón. Ramón pregunta, ¿cuánto pueden durar los contratos EPC después de instalado el sistema? Bueno, esto básicamente se tiene que acordar desde el inicio del contrato. Un contrato va desde el diseño hasta la instalación del sistema solar fotovoltaico. Las garantías casi siempre van de 1 a 3 años, dependiendo del tipo de contrato, dependiendo del tipo de sistema, dependiendo del tipo de elementos que se instalen y dependiendo de la instalación, ¿no? Porque obviamente hay diferentes garantías, una garantía por instalación y otra garantía por los equipos. Entonces eso hay que definirlo previamente cuando se suscriba el contrato y básicamente es eso. Hay que definirlo antes, puede darle usted la duración al alcance que necesite, siempre y cuando eso no afecte económicamente a la otra parte. Ahora vamos, Oscar Monroy pregunta, ¿cuál es la legislación en cuanto a capacidad instalada para ventas de energía a gran escala? Es decir, ¿cómo funciona el mercado para generadores distribuidos? Bueno, para esta tenemos la CREC 024 del 2015, que es la resolución que regula las ventas de energía de gran escala. Te pueden echar una miradita, cualquier cosa nos pueden ir preguntando a lo largo de la semana y también se les puede ir respondiendo las preguntas.
Les voy a comunicar entonces a Viviana cualquier cosa, entonces quedamos pendientes. Muchísimas gracias a todos y buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí tenemos otras preguntas. Tenemos la pregunta de qué tipo de contratos, que pregunta el señor Julián, se deben tener en cuenta a pactar con el OR cuando se instalan potencias mayores a 100 kilovatios. Ahí lo dejamos con la abogada un momento. Bueno, ¿qué tipos de contratos se deben tener en cuenta? Los contratos que siempre se deben tener en cuenta para pactar con cualquier tipo de operadores de red son contratos ya sea de compraventa o de suministro. Los PPAs que son para mayores de 10 megas. Las subastas también se pueden suscribir, que es lo que ha venido haciendo el gobierno nacional. Básicamente los contratos básicamente los contratos que se deben tener y pactar es el compraventa o el suministro o instalación. La GREC 030 también trae varias ventajas de cuál es el procedimiento para vender los excedentes. Entonces, dependiendo del sistema, dependiendo del contrato, dependiendo del cliente, depende de todo en cada caso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, señor. El señor Sergio Zabaleta nos pregunta a todos en los contratos de EPC, ¿cómo se maneja mostrar los detalles de las especificaciones técnicas y de instalación de ingeniería sin haber percibido el adelanto del pago? Bueno, como ya lo explicamos, es importante para ese tipo de contratos el pago. El adelanto del pago es una de las principales razones, digamos, de las principales características de ese tipo de contratos. Yo, como abogada, no recomendaría mostrar detalles de especificaciones técnicas ni instalaciones de ingeniería hasta no haber percibido el adelanto del pago. La forma de pago que siempre se utiliza en la mayoría de estos es un 50% antes durante la suscripción del contrato, un 30, un 20, un 10%, dependiendo. Pero generalmente el anticipo es del 50% de la totalidad del proyecto. Pregunta Juan Botero, ¿qué tan regulada está la venta a pequeña escala? ¿Qué requisitos debo cumplir para venderla? Te invito a que por favor revises la CREC 030. Tiene varios pasos, tiene varios requisitos. La ley 1715 también trae varias cosas que está más regulada en la 030, pero la 1715 está a nivel más general. Cualquier cosa que necesites, por ejemplo, de hacerlo o hacer directamente los incentivos legalmente, acá también te podemos colaborar directamente con eso. Ramón. Pregunta Ramón, en los contratos EPC, ¿cuánto tiempo de mantenimiento por garantía es ideal? Porque instalamos sistemas para más de 10 años. Las garantías que dan las entidades, generalmente de estabilidad de la obra, van por 5 años después de terminado el proyecto. Entonces, por eso te digo que hay diferentes tipos de garantías ya. La garantía de instalación, la garantía de los equipos y la garantía legal, que es generalmente la estabilidad de la obra es por 5 años. Aseguradoras. Dice Dice Hugo Gómez, con los últimos cambios que ha tenido la ley para presentar el proyecto ante la UCME y la ANLA, ¿qué beneficios tienen estos cambios y en este momento cómo es en el proceso? Lo que te puedo decir en este momento es que el trámite solamente se hace ante la UCME, el ANLA ya no conoce de estos temas, ya no emite licencias y todo el proceso te lo podemos explicar también más detalladamente haciendo un próximo webinar o haciendo de pronto unas preguntas más puntuales sobre lo que generalmente quieran saber. Pero ahorita en este momento el trámite se hace solamente ante el UCME, ante la UCME, y el ANLA ya no conoce lo de licencias para este tipo de energías.
Bueno, la próxima pregunta, que sería ¿cuál es la capacidad instalada máxima para autoconsumo en clientes no regulados que tienen infraestructura propia? Bueno, esta pregunta no la sabe con seguridad la abogada y sí lo podríamos investigar para un próximo webinar que sea focado en todo lo que es el autoconsumo y cómo se hace esa operación ante el operador de red, ¿no? Entonces, todo este proceso, especialmente respecto son grids. De 1 a 3 años. Pregunta Eric Muñoz, ¿cómo está Eric? Saludos. ¿Cuánto tiempo se están demorando los trámites en la UCMI aproximadamente? De 1 a 3 años. De 1 a 3 años. De 1 a 3 años para cada uno. Sí, señor. De 1 a 3 años para pedir, permiso ante el operador. Desde el inicio. Sí. Desde el inicio. Sí, señor. ¿Alguien más tiene una pregunta? Dale, muchas gracias. Bueno, espero que haya quedado, ya estamos terminando, que haya quedado claro para todos. Ah, mira, aquí dice que un cliente que realizó, un momento, por favor. Sí, el señor Oscar Lozano desea aclarar. Bueno, primero, entonces al señor Oscar Lozano le voy a permitir, un momento, intentar permitir, ya. Señor Oscar Lozano, si quiere nos escribe por aquí y nosotros le leemos a todos. Saludos. Ok. Entonces nos pregunta de nuevo, vamos a hacer la recapitulación de la pregunta del señor Oscar Monroy, que sería cuál es la capacidad instalada máxima para autoconsumo en clientes no regulados que tienen infraestructura propia. El señor Oscar dice que los plazos están estipulados en la cartilla de los incentivos en la página de la UCME. Y el señor Oscar Lozano nos comenta que la capacidad depende de la capacidad del punto de conexión asignado. Muchísimas gracias, señor Oscar. Bueno, respecto a de qué forma el usuario final puede obtener, la pregunta de Harry, de qué forma el usuario final puede obtener beneficios tributarios de la Ley de Energías Renovables sin que sea él el que realiza la inversión del proyecto. No importando la inversión, el que tiene que hacer, digamos, recibir los beneficios tributarios es el que se coloca como dueño del proyecto. Y el dueño del proyecto, digámoslo, por ejemplo, una empresa le realiza un proyecto a un tercero y se le invierte por medio de un cuarto, digámoslo así. De todas formas, ¿quién tiene que hacer, digamos, a veces las empresas, con el permiso del usuario, digámoslo, del dueño del proyecto, piden los permisos o hacen el procedimiento ante las entidades oficiales. Sin embargo, así siendo que un cuarto le financie, sin embargo, el dueño del proyecto es el que debe pedir el permiso, no importando quién se lo financie. Un momento, por favor. Sin embargo, respecto a ese tema también, en alguno de los modelos de negocio que explicamos anteriormente, el inversionista recibe los beneficios tributarios, pero los refleja en tarifas menores a los usuarios, al quien compre. Entonces, pues depende de cada modelo de negocio quién es el beneficiario final de los beneficios tributarios. Sí, señor, aquí nos dice Oscar, es decir, puedes instalar la capacidad que quieras, pero entre más excedente tengas, menor tiempo de retorno. Sí. Bueno, nos dice la abogada que sí,
por favor nos No, explica. era una precisión que el ingeniero Oscar estaba haciendo, que la capacidad depende de la capacidad del punto de conexión y que se puede instalar la capacidad que uno quiera, pero entre más excedente tenga, mucho menor de años en tiempo va a ser el retorno, exactamente. ¿Alguna otra pregunta que esté relacionada con los tipos de contratos específicos que explicó la abogada durante la presentación? En la 17. El Ramón pregunta, cuando realizo contrato renting, perdón, Juan Botero, ¿dónde podemos conocer el 100% de los beneficios tributarios? Bueno, como te explicamos anteriormente, los beneficios están incluidos dentro de la 1715. Sin embargo, para autogeneradores está la CREC 030, donde también puedes ver el procedimiento para la venta de los excedentes. Ramón pregunta, cuando realizo contrato renting, el responsable de la integridad de la... Ok, un momento. Cuando realizo el contrato renting, el responsable de la integridad de la instalación es el cliente final. Hola, Ramón. El responsable de esto es el dueño del sistema, es decir, la persona que te lo está rentando. Sin embargo, dentro del contrato tú puedes suscribir una cláusula donde diga que el mantenimiento debe ser efectuado cada tanto tiempo, la responsabilidad cada tanto tiempo, y así también te puedes, blindar de posibles fallas que pueda traer el cliente final del sistema. Entonces, si bien es cierto, el responsable de la integridad de la instalación es el dueño, el cliente también tiene la obligación de hacerle un buen uso al sistema. Sí. Hola, Ramón nos pregunta, el señor José nos pregunta, 1 a 3 años ante la UPME, ¿por qué? Bueno, realmente el trámite teóricamente son 45 días. Sin embargo, con toda la burocracia que se hace en este país, mientras se aprueba el proyecto, mientras se verifica el terreno, se sacan las licencias ambientales, puede variar de 1 a 3 años. Teóricamente son 45 días que se debe realizar el trámite. Sin embargo, y en la realidad, pues es diferente, muy diferente. Muchas gracias a todos. Hola Carolina, bueno, viste que nos han preguntado que si vamos a compartir la presentación al correo. Hablando aquí con la abogada, normalmente vamos a hacer una segunda sesión, vamos a pasar de nuevo esta presentación grabada para que las personas que no pudieron asistir, ellos puedan ver y revisar la presentación. Pero yo creo que no hay ningún problema, les pasaremos a todos la presentación. Bueno, el señor Juan Carlos, tenemos 5 minuticos, nos pregunta, buenas tardes, quisiera saber a qué precio están pagando los excedentes. Normalmente creo que es el precio de mercado, ¿cierto? Se están pagando sobre el 40% de lo que vale normalmente el kilovatio hora. Pues no es precio de bolsa, de mercado. Sí, del mercado. Sí. Y asimismo, nos preguntan si sabemos cuántos proyectos han sido aprobados actualmente por la UPME. No sabemos el número con seguridad. Yo creería que entrando a la UPME y revisando cuántos han aprobado, podemos ver ese número. Sí, gracias, precio de bolsa. Tienes toda la razón, Ramón. Muchísimas gracias, Eric. Y se les han reconocido la reducción de los impuestos. Súper. Me parece muy buena el aporte de todos. Bueno, aquí ya estamos acabando. Les agradecemos muchísimo su asistencia, su paciencia, su cariño y los esperamos para el próximo webinar. El próximo webinar se llama La Nueva Era. Es un programa que traemos temas de innovación en el sector fotovoltaico.
La nueva era de la próxima semana va a ser el 17, va a ser el lunes 17, lo va a dictar la bioingeniera Lina Roa, ella también es asesora comercial de energía y movilidad, y ella va a tratar de la revolución de las baterías de litio. ¿Cómo ha sido esto y cuáles son las expectativas para el futuro, especialmente para Colombia, la asequibilidad de esas baterías y cómo se ha trabajado en los proyectos, por ejemplo, público-privados? Muchísimas gracias a todos. Les estaremos compartiendo esta presentación y les estaremos avisando cuando hagamos el recap o el review de la misma. Elkin nos dice, para terminar, los precios excedentes dependen de la importación de energía de la red, exportación de excedentes y tipos de proyecto de autogeneración. A precio de bolsa se venden en caso de que la exportación sea mayor a la importación de energía. Elkin, muchísimas gracias por su aclaración. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. A ver, lo saludamos un poquito. Salude, Andrea. Que esté muy bien, chicos. Y primer webinar, muchas gracias por la compañía y estamos bastante nerviosos, pero esperamos que cada vez podamos traer varios temas y que sea a la vanguardia. Que esté muy bien. Y ahora, ¿cómo se fue? ¿Cómo se apaga?